Muy buenas tardes, soy el Dr. Jonathan Joshua Orozco y continuando este ciclo de generalidades de los sistemas que conforman el cuerpo humano, nos toca ver al sistema endocrino. En organismos multicelulares, las células individuales deben comunicarse a través del sistema endocrino. Este sistema es un conjunto de glándulas que desempeñan un importante papel en el control del organismo. Más específicamente, cumplen 4 funciones. Mantienen el estado de equilibrio, que se denomina homeostasis, regulan el metabolismo, regulan el desarrollo y el crecimiento y regulan la reproducción. Habíamos visto que parte de este sistema endocrino son las glándulas. Estas estructuras, ¿qué son? Son órganos formados por un conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias químicas, a las cuales les vamos a denominar hormonas, para ser liberadas a menudo en el torrente sanguíneo, en el interior de una cavidad corporal o hacia la superficie exterior. Para su estudio se van a dividir en 3 tipos de glándulas. Las glándulas endocrinas, las cuales el producto de secreción va a ser liberado al medio extracelular y transportado por la sangre o la linfa hacia los tejidos. El otro tipo de glándula son las glándulas exócrinas, donde el producto de secreción es lanzado a la superficie externa o interna. La tercera clasificación o el tercer tipo de glándulas son las anficrinas. Estas presentan características de las glándulas exócrinas y de las endócrinas. Habíamos dicho que las glándulas son las principales estructuras que van a liberar componentes químicos, a los cuales los hemos denominado hormonas. ¿Pero qué son estas hormonas? Son sustancias químicas sintetizadas y secretadas por las glándulas endócrinas, que siendo transportadas por la sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de otros órganos o sistemas de los órganos, a los cuales los consideramos como órganos blanco o órganos diana. También son mensajeros químicos. También las hormonas se van a clasificar por tipos, y el primer tipo que vamos a conocer de hormonas son los péptidos o polipéptidos. Estos son de naturaleza proteica e hidrosolubles, entonces pueden ser transportadas con facilidad por el torrente sanguíneo. Sin embargo, no pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, que es rica en lípidos. Es por eso que al ser sintetizados deben ser empaquetadas en vesículas y luego ser liberadas por exocitosis. Un ejemplo de hormona péptica o polipéptica es el glucagón, la insulina, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina y la oxitocina. El otro tipo de hormonas son las aminas. Estas hormonas son moléculas muy sencillas, ya que son derivadas de los aminoácidos. Algunas son hidrosolubles y otras son liposolubles, y sus modos de liberación y transporte por el torrente sanguíneo se diferencian de acuerdo a esta clasificación. Estas principalmente se forman del aminoácido tirosina. Ejemplos: la T4, o también llamada tiroxina, la triiodotironina, que es la T3, la adrenalina y la noradrenalina. El tercer tipo de hormonas son las esteroidales. Estas derivan del colesterol y son liposolubles, es decir, son insolubles en agua, por lo que deben unirse a una proteína plasmática transportadora que las lleve por medio del torrente sanguíneo a las células en las cuales actuarán. Por su naturaleza, pueden atravesar la membrana plasmática. En esta familia como ejemplos vamos a tener a la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Si tocamos un poco de las características de las hormonas, podemos ver que estas actúan en pequeñas concentraciones. Extremadamente son potentes y pequeñas variaciones pueden generar grandes cambios. Son altamente específicas dependiendo el órgano blanco donde van a ir a actuar. En cuanto al mecanismo de acción que se realiza a través de las hormonas, para cualquier hormona pueda ejercer su acción debe unirse a un receptor celular. La ubicación de este puede ser la membrana plasmática, el núcleo o el citoplasma. Depende de la naturaleza química de la hormona el receptor necesario para que éste pueda realizar su acción específica. Por lo tanto, tenemos receptores intracelulares que se van a encontrar en el núcleo o en el citoplasma, y las hormonas van a ser de origen lipídico.
También vamos a tener receptores integrados a la membrana plasmática donde van a intervenir hormonas de naturaleza proteica. Vamos a ir viendo ahora los mecanismos que regulan el incremento de la producción o la inhibición de la producción de las diferentes hormonas. Estos mecanismos se conocen como mecanismos de retroalimentación o también llamados feedback. El primer mecanismo de retroalimentación que vamos a aprender es el feedback negativo, que es la forma de regulación más común. Esto pasa cuando la glándula siente la presencia de la hormona o de la sustancia, y en este caso se inhibe la producción de esa hormona. Si el cambio, la glándula percibe una baja cantidad de la hormona o de la sustancia que se libera, esta aumenta la producción de esa hormona. El segundo mecanismo de retroalimentación es el feedback positivo. Este es menos común. Cuando la glándula siente la presencia de la hormona o de la sustancia que libera, se produce aún mayor cantidad de esta hormona, siendo el mecanismo de retroalimentación negativa el más adecuado y el más utilizable dentro del organismo. Las hormonas, como les mencionaba anteriormente, se regulan gracias al mecanismo de retroalimentación, mecanismos por el cual el elemento controlador es regulado a su vez por la respuesta del elemento controlado. Ahora vamos viendo a las glándulas y sus diferentes producciones hormonales. Empezamos con la glándula tiroidea, que está ubicada por delante de la tráquea. Las hormonas que secretan son la tiroxina y la triiodotironina, o también conocida como T3, las cuales se encargan de la regulación en el metabolismo celular. También secreta la calcitocina, que regula el calcio plasmático. Por debajo encontramos a las glándulas paratiroideas, que son 4 pequeñas glándulas ubicadas por detrás de la glándula tiroides. Estas secretan paratormonas u hormonas paratiroideas, cuya función principal es regular la concentración de calcio y fósforo en el organismo. Seguimos descendiendo, encontramos al timo, que es un órgano que se encuentra por detrás del esternón, entre los pulmones, y produce hormonas que estimulan la proliferación y la maduración de los linfocitos T, encargados de la defensa del organismo frente a los microorganismos. El corazón, otro componente esencial del cuerpo humano, vamos a ver que en las aurículas se van a producir una hormona llamada péptido natriurético auricular, que aumenta la secreción de sodio y agua en la orina y dilata los vasos sanguíneos para reducir la presión. Seguimos descendiendo, nos encontramos con las glándulas suprarrenales. Estas se encuentran adosadas al extremo superior de los riñones. Estas van a secretar aldosterona, cortisol, adrenalina, noradrenalina y andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas, entre otras de sus cualidades. El páncreas, como órgano endocrino, permite mantener la glicemia sanguínea dentro de los rangos normales. Para esto produce hormonas como la insulina y el glucagón. Este órgano se va a encontrar detrás del estómago y conecta con el duodeno. En el intestino gastrointestinal o el tracto gastrointestinal, en el estómago y en el intestino delgado se secretan varias hormonas que regulan a las enzimas implicadas en la digestión. Por ejemplo, la hormona de la gastrina. Los testículos son órganos que se encuentran dentro del escroto y secretan la hormona testosterona, cuya concentración es mayor en el hombre y determina los caracteres sexuales masculinos. Otras glándulas y hormonas que podemos encontrar en el cuerpo humano son el hipotálamo, que es una estructura nerviosa que funciona como glándula endocrina. Puede considerarse como un director para el sistema endocrino y junto con la hipófisis regula una gran cantidad de funciones en el cuerpo. El otro componente glandular es la hipófisis. Es una pequeña glándula ubicada en una estrecha estructura ósea, situada en la base del cráneo por debajo del hipotálamo. Esta zona se denomina la silla turca. Entre sus funciones se encuentra coordinar a las demás glándulas endocrinas y se divide en 3 partes. Una que es la adenohipófisis y la otra es la neurohipófisis. Y entre estas dos va a existir una parte media, cada una con diferentes funciones.
La otra glándula que encontramos a nivel de la región de la cabeza es la glándula pineal. Esta se encuentra ubicada en el cerebro, cercana al hipotálamo y al cuerpo calloso. Su función es producir y secretar la hormona melatonina a partir de los neurotransmisores que son derivados de la serotonina. Esta hormona está relacionada con los ritmos biológicos, la regeneración celular, la regulación del sueño y la disminución del estrés. Una vez descendiendo también vamos a encontrar a los riñones, que son órganos que liberan calcitriol, forma activa de la vitamina D. Esta permite la reabsorción de calcio de los alimentos para trasladarlo al torrente sanguíneo. En condiciones de hipoxia, libera eritropoyetina, hormona que estimula la producción de eritrocitos, y la eritropoyetina, que es también secretada por este órgano. En la mujer encontramos los ovarios, que son órganos ubicados en la cavidad pélvica. Forman parte del aparato reproductor femenino y secretan las hormonas sexuales, que son estrógeno y progesterona. Los estrógenos permiten la proliferación de células del endometrio y la progesterona prepara el endometrio del útero para la implantación del nuevo embrión o del nuevo ser. Por último, cuando se realiza la implantación del nuevo ser y se forma la placenta, esta va a ir produciendo hormonas como la gonadotropina coriónica humana, estrógenos, progesterona, relaxina y lactógeno placentario humano. Después de haber visto las diferentes hormonas y sus glándulas productoras, pasamos a indagar un poco más sobre el eje hipotálamo-hipófisis. Este eje va a estar conformado por el hipotálamo y la hipófisis propiamente dicha. Entrando más a lo que es el hipotálamo y la hipófisis, empezamos viendo que el hipotálamo es una glándula en la base del cerebro. Contiene las células nerviosas especializadas, que se denominan neurosecretoras. Estas se encargan de sintetizar hormonas pépticas, las cuales son almacenadas y cuando el cuerpo recibe un estímulo necesario, éste las libera. Las hormonas que se producen en el hipotálamo son las hormonas liberadoras e inhibidoras de otras hormonas y las hormonas antidiurética, que también es denominada vasopresina. La tercera hormona que se produce en el hipotálamo es la oxitocina. Por debajo del hipotálamo encontramos una glándula más pequeña, que consta de dos partes, la adenohipófisis, o también llamada hipófisis anterior, que va a producir a la hormona TSH, la ACTH, la FSH, la LH y la H. También va a contribuir en la formación de la hormona de crecimiento o somatotrofina, la prolactina y algunas endorfinas. Si hablamos de la hipófisis posterior, también denominada neurohipófisis, esta se encarga de almacenar y liberar las hormonas producidas por el hipotálamo. Estas son la hormona vasopresina y la oxitocina. Un poquito más a detalle, podemos ver que la TSH es la hormona tirotropina, hormona estimulante de la tiroides. El órgano que va a interactuar es la tiroides. Este estimula a la tiroides para la secreción de hormonas tiroideas, T3 y T4. La ACTH, también llamada hormona adrenocorticotropina, corticotropina o corticotrofina, es una hormona que va a interactuar sobre la corteza suprarrenal. Esta estimula a la corteza suprarrenal para que sintetice y secrete sus hormonas correspondientes. La GH, o también denominada hormona de crecimiento, que son derivados de la adenohipófisis, interactúa en todos los órganos, porque estimula el crecimiento y el desarrollo promoviendo la síntesis de proteínas en las células y tejidos. La luteinizante, o también denominada LH, interactúa en las gónadas, estimula la secreción de testosterona y la ovulación. La otra hormona, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, también interactúa en las gónadas. Estimula la maduración de los folículos ováricos y la formación del espermatozoide. Por último, la prolactina interviene en las glándulas mamarias como órgano blanco y estimula el crecimiento de las mamas y la secreción de la leche. La neurohipófisis, o también llamada hipófisis posterior, secreta o almacena ADH, hormona antidiurética, la cual va a intervenir en el órgano
blanco que se denomina riñón. Aquí incrementa la reabsorción de agua, por lo que reduce la cantidad de orina producida a la eliminación. Por último, la oxitocina actúa sobre el útero y las glándulas mamarias, estimula la contracción del útero en el parto y la producción de leche en las mamas.